Junior Speak presenta la fiebre caliente de Live Show. Conéctense al programa del momento. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. Junior Speak presenta la fiebre caliente de Live Show. Conéctense al programa del momento. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. La mejor emisora, la que le gusta a la gente. Fiebre caliente, fiebre caliente. Si quieres saber todas las noticias de la fiebre. Fiebre caliente, que somos los número uno, de eso no hay duda. Fiebre caliente, las mejores entrevistas con la gente del momento, los mejores de la pista con los mejores eventos. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. Conéctense a la fiebre caliente. Mira, estamos aquí de parte de la fiebre caliente de la show, reportando desde Orlando, número uno, equipo, el papá. JR Ángel Cotto Production Quality Studio Malibu. Buenas noches, mi gente. Aquí estamos de nuevo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, mi gente. Aquí estamos de nuevo. Pido disculpas por la semana pasada, no fue problema de nosotros. Como ustedes bien saben, se cayó la conexión de Facebook. Tuvo Facebook todo el día sin conexión, así que pido disculpas, pero aquí estamos, señoras y señores. Un aplauso al primer programa interactivo por internet, La Fiebre Caliente, señoras y señores. Hoy un día muy importante para mí. ¿Por qué un día muy importante para mí? Porque por primera vez en la historia de este programa estamos transmitiendo por dos plataformas live ahora mismo. Facebook Live y YouTube Live. Ese aplauso para este programa, señores. ¡Ay, santo! Demasiado de contento me encuentro hoy. Y vamos a los saluditos, ya tú sabes, aquí estamos, Gonzalo Pancho, Rivera Ernesto, José Fuentes, Wilfredo Vera, mi amigo, Brócoli, ya lo zumba Brócoli como siempre, activado. Cano Plaza, saludos desde Devon Park, Florida. Jaime Budat, Vidro Pérez y Edwin J.R. Rivera desde la ciudad de Ay Bonito, Puerto Rico. Y ese no es Gallito, ese es Gallote. Un aplauso para la gente de allá Ay Bonito. Gente muy buena. La gente de Ay Bonito, gente muy buena. Ese no es Pollito, ese es Pollote. Bueno, como ustedes pueden ver, la vista de nuestra ventana espectacular, la mandé a limpiar porque estaba un poco empañada, porque ustedes pueden ver el tráfico de la ciudad de Filadelfia, ya que nos encontramos en nuestra suite en la ciudad de Filadelfia, señoras y señores.
Bueno, ¿qué les puedo decir? Ay, santo, vienen eventos como paja. Vamos a chequear los eventos. Sí, señor, no se pueden perder todos los eventos que vienen. Vienen muchos, pero muchos eventos. Muchos eventos de ahora en adelante en el norte, como la gente le dice, en el norte. Y uno de ellos es en marzo 31, Import Face Off en la pista de Asco. Así que no se lo pueden perder. Marzo 31 en la pista de Asco. El Import Face Off, allí, para allá vamos, señores, para allá vamos, sí, señor. ¿Quién dijo que no? Para allá es que vamos. Y uno de los eventos más importantes de este mes lo es el Festival Import de las Américas en Puerto Rico, que va a estar dándose cita este weekend, comenzando el día 23, sábado 23 y domingo 24 en la pista de Salinas en Puerto Rico, en la pista de los récords. ¡Ay, santo! Allá va a estar el querendón de la isla, el Soyan, que va a poner su piedrita allí. Llegó el papá supuestamente, así que para allá vamos. Pendiente a nuestra cobertura de la fiebre caliente, ya que vamos a estar haciendo nuestra cobertura desde la pista de Salinas. Claro que voy para allá. Edwin Pollote, claro que voy para allá. Espérame allá que voy para allá. Ya tú sabes, esas son las conexiones mías allá en Puerto Rico, desde la ciudad del pollo, ahí bonito. Edwin J. Eric Junior. Si es más grande que Pollito, ese es Edwin Pollote. Ay, bien, esa familia conmigo, de verdad, me quito el sombrero. Tremenda familia, tremendas personas. Así que la pasé muy bien allá en el Stream National cuando fuimos. Así que espero verte allá, Pollote. Ya tú sabes cómo es esto. Bueno, y vamos a estar desde el sábado haciendo videitos live y cositas para mantenerlos informados desde el evento Import, el Festival Import de las Américas. Es que el nombre es tan largo que a veces se descuadra uno. Bueno, y tuvimos en conversaciones vía telefónica con el señor Arturo. Él es el organizador del evento Festival Import de las Américas. Así que vamos a ver qué nos dijo el señor Arturo. ¡Ay, santo, señoras y señores! Esto está bueno, bien bueno. Y el fin de semana que viene no nos podemos quedar atrás, señores. Todo el mundo pendiente a la cobertura de la fiebre caliente, porque vamos a estar directamente, ¿sabe de dónde? Desde Salinas, Puerto Rico. Un aplauso al Festival Import de las Américas. Vamos para allá, señores. Bueno, y tengo en línea y estoy conversando con la persona más importante del Festival Import de las Américas. Está conmigo vía telefónica. Dímelo, Arturo. Buenas noches. Buenas noches, mi gente. Gracias por el halago. No soy la persona más importante del festival. Las personas más importantes son todos ustedes, tanto los corredores como los fanáticos. Yo soy meramente otra pieza más, pero se los agradecemos muchísimo. Buenas tardes. Bueno, Arturo, cuéntame, este evento está sonando súper duro, muchos autos en 5 segundos, esto está de madre. Cuéntame, dame detalles del evento. Gracias a Dios, mira, el evento viene, como tú dijiste, viento en popa. Ya la pista ha probado que podemos correr 5 segundos consecutivamente. Ya vemos que en cuestión de una semana 2 vehículos han corrido 5 segundos y tenemos unos cuantos de ellos para este fin de semana. Qué bueno, Arturo, me alegra un montón, de verdad, porque esto le da ánimo a nuestros corredores allá en Puerto Rico, de que pues unos comentarios que siempre han habido, tú sabes de lo que estoy hablando,
pero ya estos comentarios se caen ahora mismo con estos dos autos que cronometran 5 segundos en Puerto Rico, y tengo entendido que también viene el combat del Soyán. Cuéntame de él. Definitivamente viene el combat del Soyán. Estamos súper confiados con eso porque nos honró con ser nosotros la sede de su combat. Y eso hay que agradecérselo, porque sé que hay muchísimos dueños de pista llamándolo para que hiciera el combat allá, y decidió hacerlo aquí con nosotros en su isla en Puerto Rico. Qué bueno, qué bueno. Pues, y nosotros, ustedes no se van a quedar atrás, gente, porque nosotros vamos a estar allí con una humilde cobertura para todos ustedes, para mantener informado a nuestro pueblo de los Estados Unidos, tanto como Estados Unidos y diferentes partes del mundo, porque como ustedes saben, pues las redes sociales, eso es lo más grande que hay actualmente. Vamos alrededor del mundo, Arturo. Eso, lo mejor que ha podido pasar son las redes sociales, porque le enseña a la gente lo que nosotros sabemos hacer, lo que los puertorriqueños sabemos hacer. Y es increíble. Es increíble que un 100 por 35 esté enseñándole a la gente de qué calidad estamos hechos, Arturo. Eso es así, mi gente. Y a la misma vez también, oye, mira los carros que viene también el Jerry, que es un carro de 5 segundos que en un momento dado tuvo el récord de import aquí en Puerto Rico. Viene el Mexteclat, que es otro carro de 5 segundos. Vamos a tener también al Querendón, ya tú sabes, al Loquito Killer, que es un carro que todo el mundo increíble adora, que un 100 por 30. La gente y también queremos excusarnos por ello. Ya él se excusó, pero nos excusamos nosotros también por la criatura que desafortunadamente trató todo humanamente por llegar y no pudo. Y pues, no, tú sabes, nos apena muchísimo porque Gaby Rodríguez es tremendo ser humano. Y solamente le estoy hablando de esa categoría que está a fuego, pero la categoría que también está dando mucho que hablar es la Modify. Sí, es una categoría que ha evolucionado demasiado. Ahora mismo allá en Puerto Rico, hace unas semanas atrás hubo una noche de 6 segundos que no se esperaba, y todo el mundo se abrió la puerta a los 6 segundos, como yo digo, y se tiró todo el mundo. Está por ahí el Eclipse, está por ahí Jiménez Racing, está por ahí la Tsunami Junior, sabe que son cajos que vienen con una trayectoria de hace tiempo y ya están recogiendo los frutos que han sembrado. Eso es así, mi gente. Y para añadirle un poquito más a eso, pues traemos el 13B más rápido del planeta, lo cual es el Chile. Traemos al Querendón de Puerto Rico, lo cual es el rotor mayor, el Rafaelito. Traemos al Turbo 2 más rápido del planeta. Mi gente, que lo que tenemos es caviar, y encima de eso pues tenemos a este individuo, el profesor, el .8 13B más rápido del planeta, y no se puede quedar la nena. Esa nena pues la Nani es otra cosa, y yo le digo la nena, la leona del grupo, porque ha venido a Puerto Rico y ha hecho estragos. No, y también allá, Arturo, hay también autos también así, como el Maldito, que está de las manos de Moncho Performance, también, que son autos que están extremadamente rápidos. Oye, estoy mencionando los que traigo de afuera, los que tenemos aquí, son carros extraordinarios. Y mucha gente me pregunta, pero esto no es Puerto Rico versus USA, y la mayoría de la gente que viene son puertorriqueños. Sí, son puertorriqueños porque lo que gustamos traerles es lo mejor. Y ahora mismito, lo mejor de lo mejor son todos puertorriqueños, gracias al Señor. Y como si fuera poco, pues tenemos también al Volcron para esos porquistas. El Volky más rápido del planeta. Eso es encima de todo lo demás. Eso es así, porque han hecho una labor extraordinaria con ese Volky, de verdad. Déjame decirte que nadie se lo esperaba, y ahí están los muchachos, aprieta floja, bregando con el Volky. Eso es así, y en la aprieta floja yo fui testigo de eso en varias ocasiones, y no perdieron la esperanza, y corrieron, y ahí están los números. Claro, y vamos a tener el lanzamiento en nuestro evento también, como si fuera poco, como si lo que tuviéramos ya no es suficiente. El lanzamiento de Big 21, que es un carro que vino, lo sacaron los otros días
hace 3 semanas atrás y ya hizo 5 segundos. Claro, En dos veces que ha ido a la pista. tremenda labor que han hecho con ese carro completamente construido en Puerto Rico por las manos de PMS, la programación y la mecánica de Oso y Lacano, y una compañía netamente, completamente puertorriqueña. Así que eso es así. Eso es tremendo. Bueno, ya te dije, los puertorriqueños le estamos enseñando a todo el mundo cómo es que se bate el cobre. De verdad que sí, oye, y quiero también mencionar que esto es bien importante para mí porque es un gran amigo mío, que le vamos a dedicar el evento al señor Hugo Pierre, que es para mí una persona clave en todo lo que he hecho, lo conozco por muchísimos años y siempre hemos sido muy buenos amigos y me honra dedicarle el evento al señor Hugo, ya que su trayectoria y todo lo que ha hecho para este deporte ha sido una cosa increíble. Lo ha hecho sin ánimos de nada, sin ánimos de que le den, sin ánimos de absolutamente nada. Hugo Pierre ha hecho esto porque lo ha hecho de corazón. Y le queremos agradecer y le vamos a dedicar a este evento y eso va todo por todo lo alto para mi pana, mi amigo Hugo Pierre. Claro que sí, claro que sí. Déjame decirte que tengo una buena amistad con Hugo Pierre de muchos años. Es uno de los impulsores de este humilde programa que me ayudó, colaborador, siempre colabora con nosotros, siempre está ahí. Y es un orgullo poder estar ahí, es un orgullo poder ser seleccionado del equipo de media para poder enseñarle al mundo qué es lo que se va a ver allí, para que el año que viene la gente que está pensando si voy o no voy, no lo piense 2 veces y se tire para Puerto Rico. Eso es así, mi gente, y también una cosita más no la puedo dejar por desapercibida. Tenemos al señor Jason Miller, que viene desde Maryland a preparar la pista, junto a Manita, que ha sido su estudiante y aprendido, porque ya vemos que ya hay carros en Puerto Rico haciendo 5 segundos, que ese muchachito humildón de campo, como quien dice, de allí de Cagua, el Manita ha aprendido muchísimo de su profesor Jason Miller, y le tengo que dar gracias a Jason Miller porque le ha enseñado sin ninguna reserva, y Manita ha aprendido con toda reserva, y eso es un orgullo para nosotros que eso esté pasando. Ese es el león de la pegada, Jason Miller, sí señor. Ay, bien, increíble. Dame detalles de entrada, a qué hora abren los portones, sábado y domingo. Dame detalles, Arturo, para que la gente se vaya empapando. Definitivamente. Bueno, el sábado los portones abren a las 9 de la mañana. Estaremos comenzando fases de prueba a las 12. El domingo los portones abren a las 7 de la mañana. Estaremos ya comenzando a las 10 de la mañana. ¿Por qué lo abro temprano? Para que la gente entre y se acomode y no se pierda absolutamente nada de lo que va a estar pasando allí este fin de semana. Señores, ya saben, miren, pendiente y madruguen, mi gente, que esto va a estar lleno a capacidad. Así que si quiere coger un buen espacio en los bleachers, si es espectador y quiere tener un buen espacio en los bleachers, madrugue, señores, madrugue, que esto va a estar lleno. Si Dios quiere la Virgen, quiero añadirle una cosa más, y es agradecerle a la gente de Salinas por la oportunidad que siempre nos ha dado, a la administración, a doña Linda, a Ramoncito, que trabajamos siempre de la mano, y al público, a todo ese público que se va a dar presente, que Dios me lo bendiga, que lleguen bien, tranquilos, que la pasemos de show. Esto es un evento familiar, y que vengamos a disfrutar de todo lo que es la celebración en su máxima expresión. Y gracias a ustedes, el media, por darnos la oportunidad y por propagar lo que hacemos, porque sin ustedes ser los propulsores de lo que hacemos, ahora mismo el Festival Import de las Américas, antiguo Festival Panamericano, pero no nos equivoquemos, es lo mismo, vamos para nuestro 6º evento. Ya esto es mundial y eso es gracias a ustedes. Así que gracias a ti por entrevistar y gracias a ti por tu página y por venir a cubrir nuestro humilde evento. Claro, gracias Arturo, no, gracias a ustedes por incluirme en la lista de los medias y estoy muy contento y nos vamos a ver allí en el weekend, ya desde el viernes por la noche estaremos allí en Puerto Rico, el sábado madrugamos tempranito, estamos tempranito haciendo todas las gestiones que tenemos que hacer y espero verte allá y suerte y gracias por sacarle tu tiempo
y de atendernos, y de verdad que deseamos que eso se llene a capacidad, que no quepa más nadie ahí dentro. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente, me honra que programas como ustedes cojan de tu tiempo también para entrevistarnos a nosotros. Y nuevamente, como les dije, la persona más importante de este evento son ustedes. Yo estoy en el backdrop, pero gracias por lo que dijiste y lo acepto con mucho honor. Muchísimas gracias y que pasen buenas tardes, mi gente. Se me cuidan. Igual, gracias Arturo por comunicarte con nosotros y dejarnos sentir y saber parte de lo que va a estar pasando en el weekend. Así que con este aplauso, señores, para el señor Arturo desde Puerto Rico. ¡Ay, santo! Sí, señor. Ay, Virgen, ahí estaba el señor Arturo dándonos información sobre el super eventazo Festival Import de las Américas que va a estar dándose cita este fin de semana. No se lo pierda, mi gente. Y hablando de números, estuvimos ahorita conversando con una persona a quien quiero mucho y que tengo una amistad de por muchos años. Y esto fue lo que nos dijo debido a que ha mejorado su marca personal en Puerto Rico, y este señor se llama Edwin Burgos, mejor conocido como Edwin Loquito Killer. Así que vamos a ver qué fue lo que nos dijo Edwin. Sí, te escucho. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? ¿Está bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro un montón que los 621 llegaron en nuestra tierra. Estamos ready para el Import de las Américas. Estamos heavy, vamos a molestar a esos dos tarjetas que dan alergia, por lo menos molestarlo, ¿viste? Por lo menos molestarlo un poco. Estamos por la escalera, estamos trabajando, ¿verdad? Arduamente, como dice Hugo, poquito a poco, y vamos por la escalera y nada, seguimos mejorando, cada vez que venimos seguimos mejorando, y tengo una sorpresita para el sábado, si Dios lo permite. Mi hermano, me alegro un montón porque tuvimos una entrevista que estuve en las facilidades tuyas y me lo dijiste, que no te quitabas, que los números venían y que ibas para adelante y que para atrás ni para coger impulso, y aquí están los resultados, y me alegro un montón de verdad de que hayas podido cronometrar esos tiempos en tu tierra. Así mismo es, en el patio, como digo yo, mejoramos el octavo, que nunca habíamos hecho ese octavo, y no hicimos los 60 pies que hicimos el miércoles, o que hay otra balita más ahí. Cuando hagamos los 60 pies de nuevo, entiendo que debe mejorar. Y tenemos para apretar todavía. Que hay tela para picar como el día 3 en la máquina de Edwin Loquito Killer. Así mismo es, todavía me faltan, estoy contento, de verdad que estoy contento porque sé que vamos a lograr algo de verdad histórico, claro que sí. ¿Qué le podemos decir a la gente que va a estar ahí en el weekend apoyándote y siguiendo tu trayectoria? Oye, que sigan con las vibras buenas y positivas, y que con Dios por delante se puede todo, y oye, esto está en las manos de Dios, ya tú sabes cómo es, y vamos a hacer un buen papel y darle show a la gente que se merece, y yo lo que quiero es estar competitivo, pero pues vamos apretando la máquina poquito a poco, y que se den cita, que va a haber sorpresa. Bueno, me alegro un montón de verdad, te deseo lo mejor, nos vamos a ver en el weekend porque voy a estar ahí, voy a estar en la cobertura, voy a estar por ahí dando la vuelta, así que gracias por atender nuestra llamada y te deseamos lo mejor de lo mejor. Nos vemos en el weekend, Edwin. Gracias, papá, y éxito siempre en lo tuyo que tú haces, ¿ok? Gracias. Bueno, ahí estaban, señoras y señores, nada más, este aplauso es para una gran persona, Edwin Loquito Killer, que siempre está ahí para nosotros. Bueno, y eso fue lo que nos dijo Edwin Loquito Killer. Ay, santo, está que corta la máquina. 6:21. Antes de irme a unos comerciales, quiero mandar un saludo muy, pero muy especial a Leonardo Carneiro, desde la ciudad de Brasil. Un aplauso para la gente de Brasil, que siempre están en sintonía con la fiebre caliente, mi gente. Bueno, señoras y señores, y seguimos con más y venimos con más, así que vamos a estos pequeños comerciales y nos recogemos ya mismo. ¡Llévatelo! En el 2951 North Marshall Street se encuentra Import DPS, con el catálogo más completo en piezas racing,
Dyno, Machine Shop, instalaciones, mecánica y tuneo. Contamos con el más competitivo staff de trabajo. También somos distribuidores del limpiador multiuso Doctor Mecánico. Visítanos en nuestra página web www.importdpsonline.com. Recuerda, Import DPS 2951 North Marshall Street, Filadelfia. Y pronto con nuestra nueva localidad. Recuerda, Import DPS. Saludos, GDS y la Fiebre Caliente, lo número 1. Yo, Vin García, me quedo con la Fiebre Caliente, el Christian is back. Abraham Son Towing. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. Contamos con el más moderno equipo flatbed y car carry. También tenemos servicios de envío de autos a Puerto Rico y Santo Domingo. Nuestro número de contacto es 215-669-2977. 215-669-2977. Recuerda, Abraham Son Towing, donde el servicio es el mejor. Abraham Son Towing. Víctor Flores, Florito Racing, la Fiebre Caliente, número 1. En el 1031 Dilley Road en Lancaster se encuentra Easy Precision Balance, con la más moderna tecnología en balanceamiento de motores, rotativos y pistones, rotores, céntricos, cigüeñales, fieras, pistones, en fin, todo relacionado con balanceamiento de motores. Nuestro número de contacto es 717-475-3151. 717-475-3151. Recuerda, si necesitas balancear tu motor, Easy Precision Balance. Quédate con la Fiebre Caliente, número 1. En el 2538 North Front Street en Filadelfia se encuentra Joselito Auto Repair. Cambios de frenos, suspensiones, cambio de motores y transmisiones, mecánica en general. También hacemos mecánica racing. Ven y visítanos. José te atenderá con gusto. Joselito Auto Repair. Teléfono 215-971-6424. 215-971-6424. Recuerda, Joselito Auto Repair, con el mejor servicio en Filadelfia. Joselito Auto Repair. Bueno, mi gente, yo soy Abraham Tuning y yo me quedo con la Fiebre Caliente Radio Show. En el 313 Main Street, Boonton, New Jersey, se encuentra Uptown Costa. Contamos con un amplio y un nuevo renovado salón. Manny, Chito y Víctor, especialistas en corte de pelo. Nuestro número de contacto es 973-257-2899. 973-257-2899. Recuerda, Uptown Costa, porque servirle es un placer. Uptown Costa. Yo, Rolando, me quedo con la Fiebre Caliente, número 1. ¿Te gusta la velocidad? Este mensaje es para ti. Así suena el metal torcido. Así sufren los seres queridos. No subestimes tu suerte. No creas que corriendo a alta velocidad no te va a pasar nada. Entra en razón, evita la muerte.
¡Atención! Si velocidad es lo que te gusta, este y todos los miércoles la pista de Salinas celebra la noche más encendida de la aceleración. Son muchos los que se dan cita para devorar el asfalto en busca de establecer nuevas marcas. Los autos más rápidos y poderosos de la isla. 3/4 full chasis Baby Pro, Super Pro, autos de calle entre otros. Se unen las motoras, scooters y four tracks. Este y todos los miércoles en la pista de Salinas, la noche más encendida de la aceleración. Me quedo con la fiebre caliente. Tito Transport, con el mejor servicio en transporte. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. También tenemos el servicio de 24 horas. Recogido de autos en subasta, cambio de gomas, John Starter y envío a Puerto Rico con los mejores precios de la zona. Tito Transport. Teléfonos 267-774-6208, 215-391-8102. Recuerda, si quieres el mejor servicio en transporte, Tito Transport. Ha cogido un rumbo extremadamente rápido. Tremendo, mi gente, tremendo. Ay, santo, ya estoy loco por llegar a Puerto Rico para ver esas poderosas máquinas desplazarse por los 1320 pies. Increíble, mi gente. Como esta categoría ha cogido un rumbo extremadamente rápida. Así que, mi gente, demasiado, como dicen en Puerto Rico, por encima de los gandules. Recuérdate que abril 26, 27 y 28 vamos a estar en la pista de Maple Grove con el evento Import vs Domestic de USA Auto Supply. Así que un aplauso para la gente de USA Auto Supply, nuestro amigo Iván Mejía. Viernes pase de prueba, sábado cualificaciones, domingo eliminatoria y domingo va a haber car show, va a haber un churrao para los ITV, así que mire, no se lo puede perder. Así que en abril 26, 27 y 28, rumbo a Maple Grove a Import vs Domestic. Tampoco se puede perder el Import Revival, que eso es en Asco, en mayo, que de ahí se va a escoger el Team Panamericano. Así que eso es un evento muy importante, no se lo puede perder. Van a venir autos extremadamente rápidos de la Florida y van a ver autos extremadamente rápidos del norte de los Estados Unidos, así que esperamos verlos allá en mayo. Ya pronto le vamos a poner la fecha y eso está cogiendo ya por las diferentes redes sociales, así que ya te sabes, en junio 15 y 16, junio 15 y 16, eso es sábado y domingo, Import Invasion número 6, escuchen bien, Import Invasion número 6 en Cecil County. Allí estaremos el Día de los Padres, que es el día 16, celebrando nada más y nada menos que los 53 añitos míos. Claro, voy a estar celebrándolos allí. Sí, señor. En el área del car show vamos a tener DJ, vamos a tener música y va a venir a cantarnos Oti del Barrio y el reggaetonero Nova. Oti del Barrio y Nova La Amenaza va a estar compartiendo con nosotros el día domingo 16 en el área del car show. Oigan bien, en el área del car show vamos a estar de las 2 de la tarde en adelante y ahí vamos a tener música, vamos a tener los reggaetoneros que vienen y muchas cosas más, perdón. Acuérdense, junio 15 y 16, Import Invasion número 6 en Cecil County. Y tengo una entrevista vía telefónica que le hicimos a nada más y nada menos que al señor Hugo Pierre, a quien le dedican el Festival Import de las Américas. Vamos a ver qué nos dijo el señor Hugo Pierre.
Bueno, tengo en línea telefónica nada más, nada menos que el homenajeado. Ay, bien, Junior, ¿qué pasa contigo? Homenajeado del Festival Import de la América, el señor Hugo Umpierre. Vamos a recibirlo con un aplauso. Saludos, Junior, ¿cómo está todo? Saludos, Junior, ¿cómo está todo? Bien, Hugo, gracias a Dios, todo está bien, muy contento por la noticia que recibimos de que vas a ser homenajeado en el Festival Import de las Américas. Te van a dedicar ese evento a ti, como yo siempre te he dicho, la Universidad de la Locución Hugo Umpierre. Hugo, cuéntame sobre eso. Pues mira, Junior, para mí una grande satisfacción y orgullo recibir este reconocimiento, máxime donde lo voy a recibir, ¿no? Que es la pista de Salinas, que es un sitio de tanta historia y trayectoria en el ámbito nuestro de la aceleración, especialmente en el mundo de los compactos, ¿verdad? Y es de grande satisfacción el poder estar allí, después de haber estado de muchacho cuando se inauguró en el 75, estar de regreso para ser reconocido en este evento, ¿verdad? Espera una cosa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En 1975 fue cuando se abrió esa pista. Y ha llovido de allá para acá, Hugo. Cuando eso es así. Se abrió en el verano del 1975 por un equipo de trabajo donde estaba Luis Mariano Muñoz, a quien todos conocemos, ¿verdad? Que estuvo con nosotros en la pista de Carolina también. Pues cuando la pista fue a abrir, Luisma y yo compartimos en una conversación en el negocio de Carlos Pistón en Pichop, allí en la Avenida Central. Y Luisma me dice, Hugo, ¿sabes que vamos a abrir la pista de Salinas? Y yo, pues, incrédulo al fin, ¿verdad? Porque, pues, yo digo, como dice Che Miguel Pérez, mecánico de los 8 cilindros, que lamentablemente el deporte de la aceleración en Puerto Rico, pues, siempre tuvo como una persecución, y de verdad que, pues, eso yo no lo creía, que íbamos a tener una pista específicamente para eso, para la aceleración. Y eso fue en 1975. Hugo, Luisma me dice, sí. ¿En algún momento en ese tiempo pensaste tú llegar hasta donde has llegado, Hugo? No, para nada. De hecho, yo recuerdo después, con el paso del tiempo y todas las circunstancias que se presentaron, ¿no? Que la pista pues tuvo sus problemas y cerró y volví a abrir después que se operó la pista de Cagua, y después empezar primero en la pista de Cagua, y después abrieron la pista de Salinas nuevamente, y cuando la abrieron también fue otro elemento sorpresa para mí. Me encontré con el señor Millo Martínez, que me vio pasar por allí por el frente de Guapa Televisión. Y me llama y dice, Hugo, y yo me paro y me dice, mira, se sabe que abrimos la pista de Salinas, estamos trabajando allí, pregando allí otra vez, que si esto, pásate por allá. Entonces, pues, pasó el tiempo y mi compadre Pepe Colón, del Monza Schaefer y el Drafter Kurzleit, me llama y me dice, Huguito, compré un carro de carrera. Y yo, ay, Pepe, chico, déjate de cuento que compraste tu carro de carrera de qué. Y me dice, sí, chico, necesito que vengas para que estés conmigo, que voy a ir a hacer una prueba privada allí a Salinas. Y entonces, pues ahí empecé a ir a la pista en la función que siempre me ha gustado a mí, ¿no? De pitman. Lo que pasa es que cuando entré a la pista con Pepe, que Tabín Figueroa me ve de la torre de control, me pegó un grito por los altos por delante, Umpierre a la torre. Yo voy para allá y Tabín me dice, ¿qué tú haces ahí? Pues con Pepe ahí, que es mi compadre ahí de pitman. Y él me dice, pero de pitman ¿de qué gallete, Hugo? Si eso no es lo tuyo es el micrófono. Y entonces me invitó para que me quedara con él allí en la torre. Y ahí empecé a trabajar en la pista de Salinas. Después ahí mismo conocí al señor Raymond López, con quien estuve colaborando por tantos años, ¿verdad? Y de hecho, gracias a él pude también, gracias a él y a Rabules, pude entonces llegar a narrar eventos
acá en Estados Unidos, y a Chefa González, que era promotor aquí en la Florida. Ahí llegué yo a narrar aquí de Estados Unidos. Y Raúl, yo viajé con él una vez hacia Englishtown, y entonces él fue y me presentó en la torre de control, y me dieron el micrófono. Ahí se escuchó por primera vez la voz en español en Englishtown. Y de ahí en adelante, pues, empecé a narrar en la serie de Sport Compact. Y antes de eso, pues, en el séptimo, déjame ver. No, en el octavo Pan American National, Omar López de la pista Sarina me dice, Hugo, tú vas este año para el Panamericano. Y yo dije, mira, Omar, yo eso te lo creo cuando yo esté en la torre con el micrófono en la mano. Y Omar se echó a reír y me dice, no, tú vas este año, porque desde que empezó el Panamericano siempre pasaba algo todos los años que yo no podía ir. Cuando llegaba la fecha, algo pasaba que yo no podía llegar. Pues, pero entonces Omar me dio esa oportunidad con el equipo, y ahí visité en el octavo Panamericano a Asco Dragway con el equipo de Puerto Rico. Hugo, de eso hace mucho tiempo, de allá para acá, y yo sé que la trayectoria tuya es una trayectoria muy bonita, muchas pistas envueltas, mucho. Tengo un tema, Hugo, que me gustaría que comentara, y es el cierre total de la pista de Englishtown. En estos días vi una foto que de verdad me dio una tristeza grandísima, porque la acaban de destruir como lo hicieron la pista de Carolina, Hugo. Bueno, Junior, eso para blogs en internet y algunos comentarios de gente que lleva mucho en esto, pues que sea 2 carriles, o fue que la destruyeron completo porque van a usar el sitio para otra cosa, o la destruyeron porque esa pista tenía un problema de seepage, como la pista de Virginia, y están arreglando el sitio para volver a poner las losas y hacer como han hecho con otros complejos que le han llevado de concreto desde el área de Bernau hasta después de la meta, llevarla a 0 grados y empezar otra vez con todos los eventos, porque hay muchos rumores ahora mismo en el internet, muchos rumores. Pues esperamos que sea para bien, que no sea para mal. Como decían en Puerto Rico hace un tiempo atrás, cuando el río suena es porque algo trae, ¿entiendes? Queremos a ver. Esperamos que sea para bien, Hugo, que no sea para mal. Esperamos que sea que la están arreglando, que no sea que la están dañando. Yo no sé, siempre tiendo a ver el vaso medio lleno, ¿entiendes? En vez de medio vacío. Y pienso que esa pista fue tan importante en la sanción más importante que tenemos ahora mismo en el deporte, que es la NHRA, y se hicieron tantos eventos gloriosos allí que yo creo que como que a alguien le picó el bolsillo y dijo, no, vamos a bregar con esto otra vez. Bueno, esperamos que sea así, Hugo, de verdad, porque eso es tremenda pista. Bueno, no quiero más notas tristes, Hugo, porque de verdad que eso pone triste a uno, ver una pista que nos dio tantos momentos buenos como tantos momentos malos. Oye, Junior, la teníamos en nuestro patio, como yo siempre dije, el patio nuestro estaba. Sí. Así es. Hugo, ¿qué tú opinas del evento que está sonando demasiado, el evento de este fin de semana? Tu opinión personal, Hugo. Bueno, yo creo que es una oportunidad única para mirarnos en el espejo del tremendo progreso que ha tenido nuestro deporte. Porque lo cierto es que hace mucho tiempo que no se notaba una oportunidad de ver la calidad y cantidad de autos que van a estar presentes este fin de semana en la pista de Salinas. De verdad que el Festival Panamericano de la Aceleración va a ser un momento, como dice la canción de salsa, inolvidable para siempre. Máxime que con la expectativa que ha creado el Soyan, fíjate cómo son las cosas,
el carro tuvo el percance que tuvo, ¿verdad? Con el incendio y todo esto. Y más sin embargo, con las máquinas tan poderosas que están activadas hoy en día, nadie ha podido mejorar la marca de ese auto. Y con ese propósito es que va el Team New Generation para Salinas, a restablecer los números. Yo estuve compartiendo con Papito Ranzami y ellos van con eso en la mente. Pararse allí en aquel Climax Tree y poner unos números buenos en la pizarra. Entonces, ¿qué pasa? Sabe que el rumor generalizado era que Salinas no, que para hacer el número hay que venir a Estados Unidos, Orlando, a qué sé yo, a Maple Grove, a Sigmax, allá a California. Pero recientemente hubo un proyecto que estableció los 5 segundos allí en Salinas. Y no que si estaba Jason Miller o estaba fulano de tal, no. Bajo el talento del gran que ha sido un colaborador bien estrecho de Ramón López, hijo, quien es el que rige los destinos de la pista de Salinas actualmente. Y las pizarras hablaron, y bien duro. Y han generado tal entusiasmo que lo que hemos visto es que todo el mundo está en esa cabeza ahora mismo. Llegar a Salinas a buscar establecer nuevos números, ¿entiendes? Todo el mundo está con eso en la mente. Déjame decirte, Hugo, que la pista ha dado una mejoría bien grande, porque acuérdate que estuvimos hace unas semanas atrás en el evento de Front Wheel Drive, que es una categoría sumamente exitoso. De paso, Junior, los felicito porque el evento salió bien bueno. Y tú sabes que la condición en la pista para que estos autos se puedan desplazar por los 1320 pies tienen que ser óptimas condiciones para los autos tracción delantera, y hubieron tiempos muy buenos en el weekend. Así que la pista ha mejorado un montón de las manos del gran Manita Miller, como le dicen allá. Así es. A la verdad que el muchacho, hay que decir que paró bien el oído y estuvo bien pendiente a todo lo que estaba haciendo Jason Miller, y la verdad que hay que felicitarlo porque ha hecho una labor bien encomiable, Junior. Sí, eso es También bueno. así que ha puesto a todos los muchachos a entrar por esos portones a buscar nuevos numeritos en esas pizarras. Bueno, solo nos queda por decir, Hugo, que te damos la felicidad y las gracias por siempre atender este humilde programa, y nos vemos en el weekend, Hugo, allá en Puerto Rico. Así que hay que disfrutarnos el momento y disfrutarnos el weekend del Festival Import de las Américas. Sí, yo voy con el propósito también de poder, pues, reunirme con mi hermano, que hace ya muchos días, yo diría que más de año y medio que no puedo compartir con él, así que voy a aprovechar para compartir con mi hermano, mis primos, y un par de días y regresar para acá otra vez a la batalla. Ok, gracias, Hugo, por acceder a nuestra entrevista, y como te dije, Junior, felicidades y varante, Hugo, para atrás ni para coger impulso. Aprovecho, Junior, para dejarle saber a todos los muchachos que gracias a Dios pude revivir mi bebé a son de fiebre, y estoy ahora todos los jueves por la primera 12:20 AM, y siempre pongo información en mi página a son de fiebre con Hugo Pierre sobre ese programa que va al aire todos los jueves a las 3 de la tarde acá en la primera 12:20 AM en Orlando. ¿Alguna conexión por internet que te podamos escuchar desde acá, Hugo? Seguro que sí. www.laprimera1220amorlando.com. Y ahí te podemos recoger vía internet. Es correcto. Bueno, o pues, si no también por la aplicación mía, que es Azón de Fiebre. Okay. AZON, que es el app mío en Android y en Play Store. Ok, muy bien, Hugo. Bueno, Hugo, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por atendernos y nos vemos en el weekend, Hugo. Este era el señor Hugo Pierre
para la fiebre caliente. ¡Ay, santo! Vamos a darle un aplauso al señor Hugo Gutiérrez. Gracias, Junior, gracias. Bien, Hugo, bien. Muy bueno lo que nos dijo el señor Hugo Gutiérrez. Muy contento que le hayan dedicado este evento al señor Hugo Gutiérrez, como yo siempre le he dicho, la Universidad de la Locución. Así que vamos a un corte comercial y venimos ya mismito, papá, para la parte final del programa La Fiebre Caliente. Así que vamos allá. Tito Transport, con el mejor servicio en transporte. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. También tenemos el servicio de 24 horas. Recogido de autos en subasta, cambio de gomas, John Starter y envío a Puerto Rico con los mejores precios de la zona. Tito Transport, teléfonos 267-774-6208, 215-391-8102. Recuerda, si quieres el mejor servicio en transporte, Tito Transport. En el 2951 North Marshall Street se encuentra Import DPS, con el catálogo más completo en piezas racing, dyno, machine shop, instalaciones, mecánica y tuneo. Contamos con el más competitivo staff de trabajo. También somos distribuidores del limpiador multiuso Doctor Mecánico. Visítanos en nuestra página web www.importdpsonline.com. Recuerda, Import DPS, 2951 North Marshall Street, Filadelfia. Y pronto con nuestra nueva localidad. Recuerda, Import DPS. Saludos, GDS y la Fiebre Caliente, los número 1. Yo, Vin García, me quedo con la Fiebre Caliente. El Christian is back. Abraham Son Towing. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. Contamos con el más moderno equipo flatbed y car carrier. También tenemos servicios de envíos de autos a Puerto Rico y Santo Domingo. Nuestro número de contacto es 215-669-2977. 215-669-2977. Recuerda, Abraham Son Towing, donde el servicio es el mejor. Abraham Son Towing. Víctor Flores, Florito Racing, la Fiebre Caliente, número 1. En el 1031 Dealer Road en Lancaster se encuentra Easy Precision Balance, con la más moderna tecnología en balanceamiento de motores, rotativos y pistones, rotores, céntricos, cigüeñales, bielas, pistones, en fin, todo relacionado con el balanceamiento de motores. Nuestro número de contacto es 717-475-3151. 717-475-3151. Recuerda, si necesitas balancear tu motor, Easy Precision Balance. Quédate con la Fiebre Caliente, número 1. En el 2538 North Front Street en Filadelfia se encuentra Joselito Auto Repair. Cambios safety, frenos, suspensiones, cambio de motores y transmisiones,
mecánica en general. También hacemos mecánica de racing. Ven y visítanos. José te atenderá con gusto. Joselito Auto Repair. Teléfono 215-971-6424. 215-971-6424. Recuerda, Joselito Auto Repair, con el mejor servicio en Filadelfia. Joselito Auto Repair. Bueno, mi gente, yo soy Abraham Tuning y yo me quedo con La Fiebre Caliente Radio Show. En el 313 Main Street, Boonton, New Jersey, se encuentra Uptown Costar. Contamos con un amplio y un nuevo renovado salón. Manny, Chito y Víctor, especialistas en corte de pelo. Nuestro número de contacto es 973-257-2899. 973-257-2899. Recuerda, Uptown Costar, porque servirle es un placer. Uptown Costar. Yo, Rolando, veo con La Fiebre Caliente, número 1. ¿Te gusta la velocidad? Este mensaje es para ti. Así suena el metal torcido. Así sufren los seres queridos. No subestimes tu suerte. No creas que corriendo a alta velocidad no te va a pasar nada. Entra en razón, evita la muerte. ¡Atención! Si velocidad es lo que te gusta, este y todos los miércoles la pista de Salinas celebra la noche más encendida de la aceleración. Son muchos los que se dan cita para devorar el asfalto en busca de establecer nuevas marcas. Los autos más rápidos y poderosos de la isla. 3/4 full chasis Daily Pro, Super Pro, autos de calle entre otros. Se unen las motoras, scooters y four tracks. Este y todos los miércoles en la pista de Salinas, la noche más encendida de la aceleración. Me quedo con La Fiebre Caliente. JRSpeed.com presenta La Fiebre Caliente. Muy bueno, muy bueno. Recuerden bien que este fin de semana es el fin de semana de la Festival Import de las Américas, el evento que está sonando bien duro. Y allí van a haber tantos autos como en Estados Unidos, tantos autos como locales. Ahora mismo acabo de ver, mientras estábamos en comerciales, vi que el rotor mayor Rafaelito cronometró tiempos de 6:49 en la Isla del Encanto. Así que vamos a darle un aplauso al rotor mayor. Y esto yo le voy a llamar el Festival de los Buenos Tiempos, de los tiempos rápidos allá en Puerto Rico. Así que pendiente a la cobertura de La Fiebre Caliente. Ya el sábado estamos allí, sábado y domingo. Ya el lunes pues nos devolvemos hacia la ciudad de Filadelfia, porque hay compromisos que cumplir. Así que pendiente a nuestra cobertura que vamos a estar tirando desde la pista de Salinas. No se olvide que el marzo 31, Import Face-Off en la pista de Asco. Abril 26, 27 y 28, Import vs Domestic en la pista de Maple Grove. Import Revival en mayo en la pista de Asco. Junio 15 y 16, Import Invasion número 6 en la pista de Cecil County. Y por supuesto, en julio tenemos el evento que más siempre se espera, que es 11, 12, 13 y 14, si no me equivoco. Es el evento panamericano, el evento más sonado en el norte de los Estados Unidos, y esperamos estar allí. Así que no se olviden de que este fin de semana es un fin de semana de carrera. Saludito por aquí a Lilian Janet, que la queremos mucho siempre, a Fernín Omar Díaz, José Rivera y Víctor M. Vázquez. Así que, mi gente, ya ustedes saben, vamos a estar por allá pendientes de nuestra cobertura y no hay tiempo para más, así que ya tú sabes, ande por la derecha y haga bien y no mire a quién. Buenas noches y gracias por mantener la sintonía
en La Fiebre Caliente. Y recuerde que desde ahora en adelante estamos por las dos plataformas más importantes de las redes sociales, que es Facebook Live y YouTube. Así que busque nuestro canal en YouTube que se llama La Fiebre Caliente Channel. Así que búsquenos ahí, que también los programas van a estar ahí. Gracias y buenas noches. Pórtense bien, mi gente. ¡Ay, santo! ¡Me fui!